Oremos. Señor, gracias porque es un privilegio estar aquí en tu casa. Es una bendición, Señor, que tú has movido nuestro corazón para que estemos aquí. Pudiéramos estar en otro sitio, Señor, en otro lugar, quizás haciendo cosas que no son de tu agrado, dedicando tiempo a las cosas del mundo. Sin embargo, tú nos has traído aquí. Estamos aquí para ser edificados por tu palabra. Nos hemos gozado en la comunión, en los cánticos, en las alabanzas, y ahora nos vamos a gozar en tu palabra. Háblanos, Señor, a cada uno de manera personal. Edifica nuestro corazón, Señor, y condúcenos a corregir cosas que tú quieres que arreglemos en nuestras vidas. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de Primero de Reyes, primer libro de los Reyes, en el capítulo 18 y versículo 30. Primero de Reyes 18:30. Hermanos, antes de comenzar, yo quiero compartir con ustedes la motivación que yo tengo en mi corazón para hablar de este tema hoy. Quiero compartir con ustedes la carga que tengo en mi corazón. Nosotros generalmente, hace mucho, hacemos encuesta en la escuela bíblica entre los niños, y nosotros podemos ver a través de los niños, podemos ver cómo los niños responden, podemos ver cómo los niños participan, cómo los niños están activos espiritualmente, y eso nos muestra cómo andan los hogares. A través de los niños podemos nosotros ver lo que está pasando en los hogares. Y hemos hecho esa encuesta desde hace tiempo, a ver en qué porcentaje de hogares se está haciendo devocional, se está leyendo la palabra, se está estudiando la palabra con los niños. ¿Con qué frecuencia los hijos ven a los padres leyendo la palabra? Hacemos encuestas con frecuencia y hemos tenido un 60% de hogares, un 40%, un 35%. Pero esta mañana, ¿saben qué porcentaje resultó? 15%. Teníamos 40 familias representadas en la escuela bíblica infantil. Teníamos alrededor de 70 niños. Hicimos una encuesta, 6 familias, sus hijos confesaron: en mi casa estamos haciendo devocionales. 6 de 40, eso significa, haga usted el cálculo. Señores, los pastores estamos muy inquietos, porque una iglesia madura es una iglesia que sus miembros mantienen una estrecha relación con el Señor. Y cuando los hogares no están participando de devocionales, cuando la Biblia no está siendo usada en los hogares, cuando no hay oración, cuando no hay devoción, cuando no hay meditación, la vida espiritual de los miembros de esa familia se seca. Y el Señor me movió a predicar de lo que voy a predicar en esta noche por eso. Porque quiero que nos unamos en oración como iglesia para que en nuestros hogares se vuelva a encender el altar de Dios. Para que cada padre vuelvan a encender el altar de Dios en los hogares. Y cada uno de manera personal
pueda levantar el altar de Dios en su vida. Así que vamos a estudiar esta porción en este libro. El tema es tiempo de restaurar tu altar. Bueno, mire hermano, hay acontecimientos que sucedieron una sola vez en toda la historia bíblica y pudiéramos decir que no se van a repetir. Respetando la soberanía de Dios, lógicamente, Él puede hacerlo. Pero hay acontecimientos que sucedieron una sola vez en toda la historia bíblica, como son, por ejemplo, el caso de la apertura del Mar Rojo. Es el caso de la caída de los muros de Jericó con el ejército del pueblo de Dios dando vuelta alrededor de los muros. Como es el caso asimismo del apóstol Pedro caminando sobre las aguas. Como es el caso de la transfiguración del Señor Jesucristo. Y hay otro evento que sucedió una sola vez en la historia bíblica y es un duelo. Las escrituras registran un duelo. A todos nos encanta ver un duelo. Ahora estamos en el mundial, ¿verdad? Cada juego que se juega entre dos países es un duelo. Pero asimismo nos encanta ver duelos de pistoleros, a lo que le gusta la película de vaquero, ¿no? A mí me encantan. Duelo de boxeadores, duelo de equipo de basquetbol, etcétera, etcétera. Pero del duelo que yo voy a hablar en esta noche es un duelo muy especial. Es el duelo que el Dios de los cielos desarrolla en el corazón de cada uno de nosotros con los ídolos. Hay un duelo que cada día se desarrolla. Y en las escrituras se recoge un duelo similar, donde el Dios de los cielos echó un duelo con los dioses paganos de los pueblos que habitaban alrededor del pueblo de Israel. Vamos a leer este versículo para introducir este sermón e introducir este duelo que vamos a ver en esta noche. Primero de Reyes 18:30. Primer libro de Reyes 18:30 dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. En ese texto nosotros vemos que el profeta Elías reconstruye el altar donde una vez se adoró a Jehová Dios de los cielos y del cual solo quedaban ruinas. Y Elías allí preparó el escenario para ese duelo que Dios, Jehová Dios, iba a librar con los dioses paganos, con los ídolos paganos de estas naciones, y que todo el pueblo de Israel se había vuelto hacia ellos. Y ese altar del Monte Carmelo representa a cada miembro de la iglesia de Cristo. Ese altar del Monte Carmelo que Elías reparó aquí en este versículo representa a cada hogar, cada familia que forma parte de la iglesia de Cristo. Así que vamos a estudiar esta porción ahora en extenso, y vamos a ver primero un altar arruinado. Un altar arruinado. El Monte Carmelo es una montaña ubicada a 12 kilómetros al sudeste del Monte Hebrón y pertenece a una cordillera que está frente al mar Mediterráneo. Y en los tiempos del profeta Elías, en la falda de esas montañas habían importantes ciudades. Carmelo es un nombre propio de origen hebreo y en su variante en español
proviene del hebreo Carmel, que quiere decir jardín, o quiere decir viña de Dios. Cuando los israelitas ocuparon el territorio, ellos erigieron allí en ese monte Carmelo un altar donde adoraban a Dios, donde ofrecían holocaustos a Dios conforme a los mandatos, a los rituales de la ley. Y así también, cuando una persona viene a Cristo Jesús, cuando una persona se convierte a Cristo, y yo lo digo por mí, esa persona erige en su vida un altar para Dios. Y le entra un deseo, mire, de conocer las Escrituras. Le entra un deseo de conocer de Jesucristo. Le entra un deseo de conocer de la salvación. Le entra un deseo de alabar a Dios. Es como que uno siente, mire, cuando uno se convierte a Cristo, uno siente que tiene muchos años de atraso en la adoración a Dios. Yo me convertí a los 33. Y yo me acuerdo que en un campamento en Maimón, yo leí 17 libros de la Biblia en el tiempo que estábamos en las habitaciones. Ese primer amor del creyente cuando se convierte, ese fervor por la oración, por el conocimiento, por la relación con el Señor, es natural en un creyente. Pues así estaba el pueblo de Dios cuando ellos ocuparon el territorio y ellos vieron ese monte tan apropiado para hacer un altar allí y ofrecer adoración a nuestro Dios, sacrificios a nuestro Dios, reuniones allí, y entonces era un altar muy activo. Pero ¿saben qué pasó con el tiempo? El altar fue abandonado. Fue abandonado. En tiempo del profeta Elías, el altar del Monte Carmelo estaba en ruinas, completamente en ruinas. El pueblo de Israel había dejado de ofrecer allí adoración y sacrificios a Dios. El reino se había dividido, reino del norte, reino del sur. Este territorio pertenecía al reino del norte, que estaba formado de 10 tribus y estaba sumergido en una profunda crisis espiritual porque se alejaron de Dios. Este reino del norte duró 210 años y tuvo 20 reyes, y ninguno de ellos fue un buen líder espiritual. 20 reyes que dice la Biblia, cuando usted está leyendo a estos libros de crónicas, dice: e hizo lo malo delante de Jehová, igual que los reyes anteriores, igual que su padre, porque adoró a los ídolos paganos, adoró a las estatuas, siguió guiando el pueblo, todo el reino hacia los ídolos paganos. 210 años, un pueblo alejado del verdadero Dios, de la verdadera adoración. 20 reyes pecando, idolatrando, llevando al pueblo a esto, indica la condición espiritual en ruinas en que estaba el reino del norte. Entonces, este altar estaba completamente abandonado, sin actividad espiritual correcta. Y así están nuestros corazones cuando nosotros nos alejamos de Dios. Así están nuestros corazones cuando no hay ese contacto con las Escrituras. Cuando nosotros nos reunimos en nuestra familia y hacemos un devocional para comenzar el día o terminar el día, o en cualquier momento del día, y tomamos la palabra de Dios para buscar allí lo que Dios quiere decirnos, lo que Dios quiere corregirnos, lo que Dios quiere enseñarnos. La nación de Israel comenzó muy bien en la tierra prometida, pero al transcurrir el tiempo se desvió tras los dioses paganos, así como suele pasar con algunos creyentes, que con el tiempo nos vamos enfriando. Ese primer amor se va enfriando.
Y de hecho el Señor Jesucristo dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La fe se va debilitando, la fe se va apagando, la fe se va deteriorando. Y el Señor Jesucristo dijo: por haberse aumentado la maldad en el mundo, el amor de muchos se enfriará. Y así está la iglesia de Cristo. Y una evidencia de esto es el hecho de que nuestros niños con dificultad, dice en el versículo, que se les deja de tarea para la semana. ¿Cuántos niños vinieron aquí? ¿Ustedes ven cómo estamos, hermanos? Y esos niños tienen en su casa el material con sus versículos. Y muchos niños de eso han confesado, que se lo dicen a sus padres: mira, papi, el versículo que me toca, ayúdame por favor a aprendérmelo. Y muchos que se lo aprendieron están en sus hogares en este momento, o están en casa de los abuelos, en casa de los amigos, en casa de algún familiar, están en algún lugar de la ciudad. No están aquí. Hermanos, es tiempo de levantar el altar en nuestros hogares. Es tiempo de levantar el altar en nuestra vida personal. Los dioses a los cuales nosotros como creyentes nos vemos tentados a seguir, no son los ídolos de piedra, no son los ídolos de madera que tenían aquellas naciones, pero igualmente son falsos y peligrosos, porque quitan a Jehová Dios del primer lugar en nuestra vida. Nosotros hemos erigido muchos dioses en nuestra vida que han quitado a Jehová Dios de la prioridad de nuestra vida. Hemos erigido dioses como nuestra empresa, nuestro empleo, las posesiones materiales, la vanidad del mundo, los placeres de esta vida, los entretenimientos, los medios electrónicos de comunicación masiva, la televisión, los deportes. Hay cosas que están ocupando el tiempo de nosotros leer las Escrituras, de reunir nuestra familia para hablarle la palabra de Dios. Y los niños lo manifiestan. Los niños lucen perdidos, lucen espiritualmente débiles cuando los hogares están así. Consecuencias de abandonar el altar de Dios. Miren lo que pasó en el pueblo de Israel, en el reino del norte. Dios utilizó al profeta Elías para tratar de rescatar a ese reino del norte de la decadencia moral y espiritual en que habían caído. Pero los llamados de Dios a la obediencia fueron inútiles. Finalmente Dios tuvo que llevar ese pueblo cautivo hacia el reino de Asiria. El pueblo continuaba en la idolatría y en prácticas pecaminosas. Y Dios se vio en la necesidad de disciplinar a su pueblo, deteniendo la lluvia sobre sus sembrados. Si nosotros leemos en el versículo 17 y versículo 1, vaya ahí por favor, un capítulo anterior, Primero de Reyes 17:1, miren lo que dice allí. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab. Acab era el rey del norte. Elías era un profeta que Dios utilizó para profetizar al reino del norte, tratando de hacerlo volver a la obediencia a Dios. Y él le dijo así a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Dios decretó disciplina sobre el reino del norte por causa de su pecado de alejarse de los caminos de Dios. Y la falta de lluvias
convertiría los campos del reino del norte en un desierto. Y asimismo, la falta de adoración y comunión con Dios lleva al creyente a un desierto espiritual en su vida. En el altar arruinado del Monte Carmelo, Dios no podía descender y manifestarse. Y de igual modo, Dios no puede manifestarse en la vida espiritual arruinada de un creyente. Vamos a ver ahora a Elías arreglando aquel altar para que Dios enfrentara a los profetas de los dioses falsos, de los ídolos paganos que existían en el pueblo. Elías mandó a reunir al pueblo de Dios y a los profetas falsos en el Monte Carmelo. Vamos a leerlo. Capítulo 18 ahora. Versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el Monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. Mire cómo estaba la condición espiritual del pueblo de Dios. Mire cómo estaba el reino del norte. Dice aquí que habían 450 profetas de Baal, un dios pagano. Profetas. ¿Qué hace un profeta? Hablando a la gente en nombre, supuestamente en nombre de ese ídolo. Y dice, habían también 400 profetas de Acera, una diosa, una supuesta diosa a la que adoraban estos pueblos. Y el reino del norte se había adherido a la adoración a esos dioses. Y esos 850 eran israelitas. Eran israelitas. Elías amonestó al pueblo por la decadencia espiritual y los invitó a definir su fe. En el versículo 21 del capítulo 18. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Eso significa, hermanos, que nosotros decidamos si seguimos envueltos en las cosas del mundo que nos quitan tiempo a Dios, o nosotros decimos: no, nosotros tenemos que volver nuestro corazón a Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el tiempo de las escrituras? Revisar los mensajes del celular, del Facebook, del WhatsApp, responder, ver todo el que subió foto, ver todo el que hizo comentario, ver todo el que dio like a mis cosas. ¿Eso es lo que hacemos? No es eso lo que hacemos. No es el celular lo que nos está robando el tiempo. Es el celular. Nos acotamos con el celular, nos levantamos con el celular, donde quiera que vamos con el celular. Son esos medios de comunicación lo que le han quitado a Dios del primer lugar. No nos dejan tiempo para la adoración. Manejando es con el celular, buscando y mandando y escribiendo y haciendo cosas. No ha valido para nada la multa, y la aumentaron a 5,000 pesos la multa. No ha valido. Usted ve que cambia un semáforo y se van los vehículos y se queda uno ahí y ni cuenta se dio que cambió a verde. Es que está ocupado en el celular.
Entonces Elías reunió aquí al pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Entre Jehová Dios y entre los ídolos paganos. Y a nosotros nos dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre las cosas del mundo y las cosas de Dios? Mire qué me pasó aquí. Elías establece las reglas para el duelo. Elías quería demostrar quién es el Dios verdadero. Elías quería mostrar al pueblo de Israel, al reino del norte, quién es el Dios verdadero a quien hay que adorar. Y ahora aquí, en el versículo 23, Elías establece las condiciones o las reglas para este duelo. Y dice en el 23: dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno. O sea, los 850 profetas de Baal y de Acera, escojan un buey y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho, amén. El pueblo quería ver aquel duelo, el pueblo quería ver ese duelo. El pueblo estaba a la expectativa de ese duelo. Entonces comenzó el duelo ahora. Y Elías le concede a los profetas paganos ofrecer primero su sacrificio. En el versículo 25 dice: entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Entonces así procedieron los profetas de Baal. Ellos prepararon su holocausto y clamaron a sus dioses. En el versículo 26, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en voz alta, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pero no hubo respuesta. No hubo respuesta, porque los ídolos no responden. En el versículo 29 dice: pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Todos sabemos, hermanos, que los ídolos no tienen vida. Ahí está el Salmo 115, ahí está el Salmo 35, que nos dice que las estatuas tienen oreja, mas no oyen, narices, mas no huelen, boca, mas no hablan, pies, mas no caminan. Son muertos, son obras muertas, no tienen poder alguno. Y semejantes son los que creen en ellas. Eso es lo que dicen esos salmos. Entonces el pueblo de Dios, el reino del norte, estaba con el corazón volcado hacia esos ídolos. Igualmente nosotros estamos volcados hacia los ídolos de nuestra época. Estamos sumergidos. Nos hemos dejado abrumar. Nos hemos convertido en esclavos de esos ídolos, especialmente del teléfono,
del WhatsApp, del Facebook, del Instagram, de no sé cuántos otros medios de comunicación. No hay tiempo para Dios, no hay tiempo para Dios. No hay tiempo para orar, no hay tiempo para adorar. Entonces, el profeta Elías agota su turno ahora. Ya los dioses paganos fallaron. Ahora le toca el turno a Jehová Dios de los cielos. Y el profeta Elías en el versículo 30 ahora invita a todo el pueblo a que se acerque a él y restauren ese altar que estaba en el monte Carmelo arruinado. Dice el versículo número 30 del capítulo 18. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. El profeta Elías arregló el altar de Jehová. Eran piedras que estaban en ruinas, había derrumbado, se habían caído, se habían esparcido. Entonces, ¿para qué Elías arregló ese altar? Para mostrar al pueblo de Israel que Jehová Dios no se había olvidado de ellos. Aún a pesar de la sequía, aún a pesar de la ausencia de lluvias, Dios no se había olvidado. También para mostrar al pueblo que Dios tan solo estaba esperando que ellos regresaran sus corazones a Él. Para mostrar a los profetas falsos que Jehová es Dios. Elías arregló el altar usando elementos que recordaran la relación con Dios en el pasado. Nosotros vemos tantas oraciones de siervos de Dios. La oración de Nehemías, la oración de Esdras, las oraciones de Moisés, a donde ellos recordaban los hechos de Dios en el pasado, las bendiciones recibidas de Dios en el pasado. Hermanos, si recordáramos las bendiciones que hemos recibido de Dios, nosotros no fuéramos tan infieles de olvidarnos de tomar su palabra cada día para meditar en ella, de dejar de orarle, de dejar de alabarle. Elías arregló el altar usando elementos que recordaran la relación con Dios en el pasado. Versículo 31, mire. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Con esas 12 piedras Elías testificaba, como lo hizo Josué al cruzar el río Jordán. Acuérdense que Dios dijo: tomen 12 piedras y edifiquen un muro para recuerdo, para referencia de las futuras generaciones. Entonces aquí Elías toma 12 piedras para significar y recordar la unidad del pueblo de Dios. 12 tribus representadas aquí en este altar que es para adorar a nuestro Dios. Y cada piedra tipifica una tribu, y cada nombre de tribu se relaciona con la vida espiritual de ellos. Por ejemplo, la palabra Benjamín significa tristeza, Simeón oración, Zabulón morada, Dan justicia, Aser felicidad, José añadir, Rubén mirar la necesidad, Leví unidad, Isaacar recompensa, Gad bienestar, Neftalí lucha, Judá alabanza. Hermanos, es tiempo de restaurar nuestro altar. Es hora en que tenemos que tomar esa decisión, y no solamente la decisión, sino la acción. Los creyentes tenemos que edificar nuestro altar sobre las columnas
de la fe, de la oración, de la lectura de la palabra, la obediencia a la palabra, la consagración al servicio, la comunión con los hermanos. Después de restaurar el altar, Elías derramó agua abundante sobre ese altar y a su alrededor. Mire el versículo 32. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. En el versículo 33 dice: preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. ¿Por qué hizo esto Elías? No quiero que digan que había fuego, que estaba caluroso allí y que por casualidad se encendió la leña del altar. Echen abundante agua para que no quepa duda de que lo que va a pasar aquí es obra de Dios. Y en la última parte de esta porción se ve un altar visitado. Dios visitó el altar. Y Dios quiere visitar nuestras vidas. Pero tenemos que arreglar el altar. Tenemos que preparar las condiciones. Elías presentó su adoración a Dios ahora. Y después que él presentó su adoración a Dios, mire el versículo 36 de ese capítulo 18. Dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Ahí está la oración de Elías. ¿Y saben lo que pasó en el versículo 38? Que Dios aceptó la adoración y manifestó su poder sobre aquel altar. El versículo 38 dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Dios respondió, Dios actuó, Dios mostró su poder, Dios se manifestó como quiere hacer en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras vidas. Dios no podía descender sobre el altar del Monte Carmelo porque el pueblo había suspendido allí toda adoración a Él. ¿Saben lo que sucede ahora? Cuando Dios manifestó aceptar el sacrificio, demostrar su poder, demostrar que se manifestaba a favor del pueblo, demostraba que tiene poder sobre los ídolos, ahora el corazón del pueblo se volvió a Dios. Ese pueblo, el reino del norte, estaba entregado a la idolatría. Y este duelo, el resultado de este duelo, hizo volver su corazón a Dios. Y Dios quiere que volvamos el corazón de los celulares a Dios. Usted no ha visto una figura que circuló mucho el día pasado, que había una lucha entre el celular y la Biblia, cada uno alando a una persona por un brazo. Usted no lo vio. Ay, pero yo debí traerlo y ponerlo aquí. Hay una lucha entre el celular y la Biblia. Y muchos escritos han salido que dice: si pusiéramos atención a la Biblia como ponemos el celular, otra cosa fuera. Entonces, cuando Dios se manifiesta en nosotros, nos lleva a tener una estrecha comunión con Él.
Miren el versículo 39 lo que sucedió. Viéndolo todo el pueblo, se postraron a tierra y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. No son los Baales, no es Acera, no son las estatuas, no son los ídolos. Jehová es el Dios, dijo todo el pueblo allí reunido. ¿Y saben lo que hizo Elías ahora? Elías quiso cortar de raíz la enfermedad de la idolatría en el reino de Israel. Y actuó con firmeza y valentía. Mire lo que él hizo en el versículo 40. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los desgolló. ¿Saben lo que significa eso? Que tenemos que tomar medidas serias y valientes contra los ídolos en nuestra vida que han desplazado a Jehová Dios del primer lugar en nuestras vidas. Hay que aprender a poner el celular en silencio por un buen tiempo, hasta que nos liberemos de esa esclavitud. Porque cada vez que suena trin, trin, déjame ver qué fue, quién habló, qué me dice, qué está pasando. Donde quiera que estamos, desde que me llegó el aviso de que entró un mensaje, no nos resistimos para ir a ver de dónde vino, qué pasó, quién escribió, quién subió, quién bajó, quién comentó. Señores, estamos esclavos, es una realidad. Entonces Elías aquí nos da una muestra de valor. Agarren a esos profetas y degollémoslos. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Matemos la idolatría, acabemos con la idolatría de raíz. Se necesita valor, fuerza de voluntad. Entonces el creyente que quiere arreglar su altar tiene que tomar decisiones firmes y valientes para erradicar los factores que le están arruinando su vida espiritual. ¿Saben lo que pasa ahora? Después que el pueblo volvió a Dios en adoración y se postraron y reconocieron a Dios de los cielos, a Jehová Dios como el único Dios, Dios derramó sus bendiciones sobre el reino del norte. Mire lo que Dios hizo ahora en el versículo 41. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Hacía 3 años que no llovía. Imagínense ustedes, en ese entonces se vivía de la agricultura y de la crianza de animales domésticos. 3 años sin llover. Los campos se han secado. Los animales están enflaquecidos. No hay producción. Ruinas hay en el reino. Y Dios restaura ahora la bendición de los cielos. Le abre las nubes, ¿verdad? Para que se derramen lluvia. Elías oró con fe y esperó la respuesta de Dios. En el versículo 42 dice: acá subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Hermanos,
Si nuestra vida espiritual está en orden, podemos contar con la protección, con el cuidado de Dios sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestra iglesia. En el versículo 46 dice: y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, la cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Aplicaciones personales de esta porción. Aplicaciones personales de este mensaje para cada uno de nosotros. Mi hermano en Cristo, arregla el altar de Dios en tu vida y en tu hogar. Reconcilia tu vida con Dios. Restaura tu vida de oración y de lectura de la palabra. Restaura tu hábito de congregarte con fidelidad y de gozarte en la comunión con los hermanos. Restaura tu vida de compromiso, de consagración y servicio al Señor, para que Dios se manifieste con todo su poder en tu vida, para que Dios derrame sus bendiciones sobre ti y tu familia, para que Dios te use grandemente en su obra y como instrumento de bendición para otros, para que puedas honrar y glorificar a Dios en tu vida. Hermanos, que el domingo que viene, la fila de niños aquí, para decir el versículo, llegue hasta la puerta. No castiguemos a nuestros niños dejándolo en casa cuando ellos quieren ser parte de esta bendición de Dios. No influenciemos a nuestros hijos mostrándole el poco amor que le tenemos a su palabra, guardándola de domingo a domingo. Que ellos vean que esto para nosotros es vida. Esos niños anhelan que tengamos devocionales con ellos. Esta mañana, cuando se hizo esa encuesta, muchos niños, muy tristes, se quedaron con la mano debajo, anhelando poder levantar la mano. Y gracias a Dios que los niños son tan sinceros. Que Dios nos ayude a levantar nuestro hogar, en nuestra vida personal y en nuestros hogares. Oremos. Señor, te damos gracias por esta porción que tú has dejado para nosotros, mostrando nuestro tremendo ejemplo de la manera como tú restauras un pueblo que está en ruinas espiritual. Gracias por esta porción, Señor. Ayúdanos a apropiarnos de esta enseñanza. Señor, no permita que seamos tan solo oidores de tu palabra. Conviértenos en hacedores. Conviértenos en personas que no solamente quieren hacer las cosas, sino que tienen la voluntad de hacerlo. Capacítanos, Señor, con esta virtud, porque de ti es el querer como el hacer. Señor, te entregamos esta situación y te pedimos que tú intervenga, Padre, y restaure nuestros hogares familiares, nuestros altares personales. Oh Señor, obra en tu iglesia universal, no solo en esta iglesia de convertidos a Cristo, sino en toda tu iglesia universal que está pasando por esta situación, Señor. Bendícenos. Obra en nosotros, Padre, cada día. Pero ayúdanos a preparar nuestros corazones y nuestras vidas para tú poder bendecirnos como tú quieres. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.